Soviética, cuando existía, y era un referente de desarrollo, y de Estados Unidos, y que eran los años gloriosos, comillas, de la India, y que como había una fuerte presencia estatal, desde los críticos de los no alineados, era eso es socialismo, ahí detrás están los soviéticos. Sí, los soviéticos no jugaban ahí, digamos. Ojo, porque la bibliografía, sobre todo la anglosajona, le llama socialismo a cualquier cosa. Y en el caso de los no alineados, no nos olvidemos que ha sido uno de los más relevantes proyectos fracasados, también hay que decirlo, de desarrollo mundial en el siglo XX. Y que no era ni el capitalismo tradicional, ni el mal llamado socialismo modelo soviético o chino. Y la India, junto a Egipto, en esa zona del mundo, eran otras épocas, Nasser, no entro, digo, ojo con eso. Y en América Latina, la OLAS, ojo, que abarcaba en su momento todo un proyecto crítico con la CEPAL, lo aclaro, interesante, a la izquierda, digámoslo en lenguaje coloquial, de la CEPAL, pero con proyección internacional. Ha sido mucho más relevante que los BRICS. Y hoy, con 5 países, hacemos gárgaras mañana, tarde y noche con los BRICS. Digamos, y nos olvidamos de experiencias que fallecieron, murieron, sin ser para nada bendecidas por ninguna religión, hace ya 30 años. Pero fue parte de la experiencia de este siglo XX que está muerto también. Digamos, ojo, y repito, no fue, en tal caso, yo aceptaría que digas políticas socializantes. Y no es cuestión, pero socializantes dentro de tercer mundo, que era el lenguaje que se usaba en ese entonces. Ojo, países no alineados, países tercer mundo, que eran más de 100 países. Ojo, lo que pasa es que la memoria de los mayores cada vez está peor, y la de los más jóvenes, el Alzheimer, la culpa la tiene un señor alemán, y los más jóvenes nunca se les dijo que habían otras cosas distintas a soviéticos y a gringos, o a gringos y soviéticos, o a modelos de desarrollo tradicionales capitalistas y de otro tipo de desarrollo. Y para los dos, ya que estamos en un instituto como el que estamos, digamos, unos forman parte, otros estamos simplemente así de visita, que para evaluar proyectos es importante no quedarnos solo con las tasas de crecimiento, las que sean, de crecimiento de exportaciones, de importaciones, de inversión, de PIB, lo que sea, sino introduzcamos una variable tan relevante como desarrollo, sea lo que sea el desarrollo. Entendamos por desarrollo lo que queramos entender cada uno desde su paradigma, que desarrollo es mucho más importante que ser la primera economía o la 29ª. Para las poblaciones nacionales, ¿qué les importa ser los primeros en PIB, en exportaciones, en lo que uno quiera? Yo prefiero, provocativamente dicho, ser holandés que ser indio. Si me pongo egoístamente en términos de bienestar. Y el bienestar como un concepto que va más allá de las tasas de crecimiento. Y Holanda son 11 milloncitos de habitantes, y un paisito que cabe muchas veces dentro. Entonces, la variable desarrollo, repito, desde el paradigma que uno quiera, para mí es relevante para que sirva un poco de control de tanto dato cuantitativo y no caer en valorar solo por lo cuantitativo. Eso es inclusive teorías del crecimiento prehistóricas, digamos, dicho así con energía. Entonces, si no quiere entrar uno en el desarrollo, pues entra en el bienestar social, en la distribución de ingresos, en las igualdades o desigualdades, en cualquier otra, con algunas otras variables que signifique mejoría del nivel de vida de la población. Dicho así y vale para las dos Indias, digo, desde las dos perspectivas, y perdón a los dos implicados, y perdón a la doctora Girón que iba a hablar y yo no la dejé. Sí, bien, Alice, por favor. Bueno, muy rápido. Bueno, coincido. Lo que pasa es que nosotros, no entiendo por qué no nos gusta decir los indios, y es porque simplemente nos han enseñado, o sea, la Secretaría de Educación Pública nos enseñó desde chiquitos en los textos gratuitos, ¿verdad?, que indio era
incluso una cosa despectiva. Entonces, automáticamente nosotros decimos hindúes, pero hindú es una religión. Entonces, sí, yo creo que ya estamos grandes para poder usar la palabra y los indios y se acabó, ¿no? Porque sí, tiene toda la razón Pepe. Y bueno, la segunda pregunta ya hasta se me olvidó, pero, pero iba en relación a China, pero después platicamos porque ya, y no tenemos tanto tiempo, entonces era Sí, todo. Eugenia. Sí, yo nada más, bueno, 3 comentarios bien rápidos porque no hay tanto tiempo. Primero para Claudia. Claudia, yo creo que una cosa que salta a la vista de la lógica de lo que tú explicaste es que nos digas por qué si al final la FED hasta ahora apenas ha subido las tasas de interés, de todas maneras tenemos procesos devaluatorios en muchas de las economías estas llamadas emergentes, ¿no? O sea, ni siquiera ha avanzado realmente el cambio en la política monetaria de la FED y sin embargo sí tenemos ya todos los efectos o las consecuencias de un cambio drástico en la política de la FED, ¿no? Como en el 94. Entonces, yo creo que cabe la necesidad de explicar qué pasó ahí, ¿no? Después, para Enrique, yo creo que, o sea, sí es fascinante el tema, ¿no? Y yo creo que se necesitan varias generaciones de Enríquez para abarcarlo. Sí, hay mucho que trabajar ahí, pero a mí me gustaría que a veces, por lo mismo que hay mucho, a lo mejor enfocarte en una cosa y luego en el siguiente paso enfocarte en otra y en el siguiente paso enfocarte en otra, ¿no? Y para poder, vamos a decir, un poco ya dejar en claro tu marco general, que después se puede transformar o no, porque pues con el análisis de las experiencias concretas se va a ir cambiando un poco, pero de todas maneras ya empezar a aterrizar un poco el análisis en algunos casos, ¿no? Como los de infraestructuras o incluso infraestructuras de algún tipo, ¿no? En especial. Y luego a mí me gustaría, pues, es que a veces queda un poco en el aire esa relación entre todos los incentivos que genera el gobierno para estos proyectos y qué es lo que obtiene el gobierno a cambio de estos proyectos, ¿no? O sea, cómo se remunera el capital que el gobierno está poniendo en estos proyectos, ¿no? O sea, si son proyectos productivos, si son proyectos altamente rentables, la rentabilidad, ¿cuál es la rentabilidad que tiene las inversiones concretamente de los incentivos que el gobierno pone? O sea, la rentabilidad de la tierra que el gobierno puso, la rentabilidad de las agua, drenaje, en fin, de todos los servicios que se ponen a cargo o que se facilitan o que se proveen, pues, que al fin y al cabo es capital, ¿no? ¿Qué remuneración tienen? Y luego, aparte, pues sí es interesante contrastarlo con otras experiencias, pero no solamente con otras experiencias de otros países. O sea, es posible construir un aeropuerto, vamos a decirlo así, sin PPP. Si se construye con PPP, por ejemplo, costó 100 millones y sin PPP cuesta 50. O sea, ¿cuál es la importancia entonces de hacerlo con PPP o no hacerlo? Al fin y al cabo, ¿quién gana y quién pierde? O sea, ¿quién pierde en esos proyectos? O sea, yo creo que todo eso ha sido analizado para el caso de experiencias más viejas como la de Inglaterra, ¿no? Pero es lo que ahora necesitamos analizar para las economías emergentes, ¿no? Bueno, yo pienso, no sé. Y luego de Jesús, yo creo que le estás dando un montón de énfasis al tema del crecimiento de los servicios en la India, ¿no? Y bueno, se conecta mucho con muchas de las cosas que hemos estado leyendo sobre los servicios de software y toda la exportación que está haciendo la India en estos casos, pero no creo que sea exactamente todo lo que contemplan los servicios. Muchos de esos servicios son justamente para el mercado interno, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hemos discutido mucho esto incluso con Patti Rodríguez y la importancia de
de distinguir los diferentes tipos de servicios hasta donde la estadística lo permita, ¿no? Porque sí es importante incluso las formas de crecimiento de esos servicios y el impacto económico que pueden tener cada uno de los diferentes servicios, el impacto de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí sería interesante ya para el trabajo que vas a entregar, al final poder tener una discriminación más clara de la estadística sobre servicios. Nada ¿Alguien más? Sí. Bueno, podemos pasar el micrófono a Claudia, por haber sido la primera en exponer. De todos modos, fue poquito. Bueno, creo que el punto que toca la doctora Correa es bien importante. Siempre nos ha enseñado a ver la historia y otros casos para poder entender el contexto actual. No, para ser sincera, no he visto esa parte. O sea, la intuimos, pero no la he aterrizado. Espero hacerlo en el ensayo que estoy escribiendo y profundizar también en el caso chino, ¿no? Que es algo muy nuevo para mí. Así es que tomo el comentario y lo profundizo. Entonces no me puedo defender, porque no es una defensa, simplemente es algo que falta y que tengo que poner. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Bueno, yo no he tratado de hacer una, digamos, apología de las APPs. Lo que trato de construir es más bien un discurso crítico a partir de esos argumentos generales que se dan de las mismas, ¿no? Y bueno, el ejercicio va más enfocado precisamente a ver estas APPs como vehículos de los intereses, digamos, del capital monopólico financiero, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto a veces el acercarte al objeto de estudio y ver casos tan fascinantes, por ejemplo, el ejemplo que traje del agua, o ver las cuestiones ya un poquito más palpables en el caso de los aeropuertos o las carreteras o los distintos sectores de la India, a veces sí nos lleva un poco a eso, a estar demasiado cerca, pero yo creo que esto sí, para mí es importante, digamos, esta observación de tratar de mirar las cosas un poco más en perspectiva y centrar precisamente cuál es el papel que juegan estos esquemas APP dentro del mismo modelo de crecimiento que se aplica en estos países, ¿no? ¿Cuál es la lógica que hay, ¿no? O sea, porque si lo vemos en el caso mexicano, lo que te dicen es que precisamente por medio de los procesos o de dejar que los mercados sean los que asignan los recursos, pues nos va a llevar a otros niveles de desarrollo, digo, porque a eso se aspira. Y lamentablemente es así porque se olvidan toda una serie de enseñanzas que podemos recabar y que bueno van para sobre todo para el pensamiento latinoamericano, que podríamos confrontar todo este esquema, este marco teórico que le da sustento al modelo económico actual en México y en la India, ¿no? Entonces sí, lo que yo trato de construir más bien un pensamiento crítico, digamos, enfocándome o tratando de confrontar este discurso precisamente del Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, esta apología que hacen digamos, de la participación del sector privado en estos esquemas, ¿no? O sea, es lo que se trata de construir, a veces con mayor o menor de los éxitos, pero bueno, eso es lo que intentamos. Y también por supuesto, hay que ver esta cuestión
lo retomo también esta sugerencia de ver siempre indicadores del desarrollo en nuestras presentaciones. Yo creo que eso viene muy bien al caso. Por ejemplo, la parte en la India donde más de la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Digamos, eso es tremendo, pero ves las tasas de crecimiento entre el 6.5 y 8%, y entonces la cosa así como que ya se pone entre líneas, ¿no? Entre comillas, el éxito que tiene el modelo ahí, ¿no? Y bueno, también en cuanto a ¿qué obtienen a cambio los gobiernos? Digo, si dan tanto apoyo hacia las asociaciones público-privadas, pues aquí tendríamos que ver el papel que juegan los mismos en digamos, poder legitimar los intereses de ciertos sectores, ¿no? Y también, como dice un autor español que escribe, que se llama Losada, y que habla en su libro Los piratas de lo público acerca de cómo se convierte el servidor público en creador de valor para el accionista, ¿no? Y muchos de estos servidores públicos que hoy construyen APPs, mañana aparecen en los directorios de las principales corporaciones transnacionales, ¿no? Entonces, ahí, digamos, sí hay que ver qué es lo que ganan. Por supuesto que en el corto plazo ellos inauguran, digamos, obras de infraestructura, pero en el largo plazo, pues lo que sucede es que los recursos públicos quedan comprometidos 25, 30 años con una carretera, 25, 30 años con desarrollos de puertos. Entonces, lo que hace al final de cuentas el presupuesto público, pues es darle sustento a negocios privados que no necesariamente van a responder a las necesidades de los servicios públicos de la población, pero que en el corto plazo le dan legitimidad a esos gobiernos que las promueven, ¿no? Y habría que todavía ir más a fondo en eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de utilizar PPPs o de no hacerlo? Pues lo que habría que ver es empezar a matizar cuáles son los distintos niveles, por ejemplo, de participación de la banca pública en los distintos países para ir construyendo estos proyectos. Tendríamos también que ver si en realidad los costos y la forma en que se recupera, la forma en que se va reconfigurando la participación del sector público en la economía, digamos, es la adecuada. Entonces, digamos, habría otros elementos para profundizar ahí, pero lo que tendríamos que primero es, y lo que yo intenté un poquito y quizás no enfaticé lo suficiente, era precisamente hablar que esto que habla, digamos, el pensar que porque es el sector privado el que competitivo, el que maximiza la eficiencia, digo, es una falacia, ¿no? Eso es lo que quería romper ahí. Y por supuesto que habrá momentos en donde los costos entre sector público y privado diverjan, algunas veces serán mayores en uno o en el otro, pero no están determinados per se porque sea una actividad privada, ¿no? Entonces, ahí, digamos, habría que irse y rascar un poco, por ejemplo, en las teorías que sustentan a la nueva gerencia pública y ver hasta qué punto se sostienen o no con la realidad, ¿no? O hasta qué punto o no legitiman la transferencia de los bienes públicos. Y bueno, yo agradezco y bueno, a trabajar y a profundizar más en estos temas. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Yo sé que siempre se los agradezco a José Denis porque me da luz en el camino. Te voy a leer lo que… Yo también estoy de acuerdo contigo que aquí está, desde el punto de vista occidental, está mal utilizado el término. En algún momento después de la independencia, Gandhi y Nehru lo que hacen no es que copien el modelo ruso, sino que toman elementos y ante una realidad tan dramática como la que supongo estaban viviendo en 1950, lo que hacen es cómo adopto y cómo adapto eso para mi propia realidad. Pero en la cita dice, además es de un libro de aquí, bueno, luego te digo, de jurídicas, ¿no? Dice, de una sociedad con patrón socialista. O sea, no lo quise, está citado, en fin, tiene la fuente. No sé de quién es. Sí, por ahí me lo encontré. Amigo Arturo Oropesa, porque es una compilación, ¿no? Sí, pero además me llamó la atención porque es un joven que se llama Alam Iqbal
Entonces dije, bueno, algo ha de saber, pues, se llama así, ¿no? Por eso lo he puesto. Pero yo tomo nota porque sí, necesitaré reacomodar mi texto, es decir, hacer lo que funcione para el comentario que tú me haces notar. Y también el otro que le agradezco a la doctora, porque al igual como lo piensa Enrique, es decir, el que funcione de una manera que alguno de los sectores esté mejor que otro, eso digo, pues cada quien que escoja el camino que le guste, ¿no? Pero de que eventualmente vas a tener un problema, sobre todo por la población, por lo que tú has dicho también, de que hay mucha gente en la pobreza. Y si solo privilegias a este sector y descuidas el otro, que además el otro es el que te va a dar de comer, ¿no? Pues estás descuidando la agricultura. A mí me parece que sería mejor un modelo de crecimiento que llevara en el tiempo el acompañamiento, digamos, de los tres sectores. Pienso que sería más óptimo o mejor, o no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, en el texto voy a procurar, porque hace rato te externaba el hecho de que luego fantaseo, ¿no? De que el corte de pelo con los servicios y demás, pero hay mucha gente, bueno, es que le decía a Pepe que ahora por internet ya uno va a estar en la India y aquí le van a hacer un corte de pelo, ¿no? Esa es la fantasía virtual, ¿no? Porque entonces así pueden vender no solamente el software, sino pues un corte de pelo, que eso es difícil, digamos, que suceda, a menos que estés ahí metido en la India y que te hagan el corte de pelo ahí. Y me parece adecuado mirar, digamos, cuáles son los sectores punta en esos servicios, ¿no? Que ya, bueno, todo el mundo, o mucha gente sabe que es software, call center y bancos y seguros, pero en fin, sí lo voy a poner en el artículo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Una disculpa por habernos comido un poco del tiempo de la siguiente mesa, que moderará Iris Guevara. Entonces, adelante. Muchas gracias por la invitación. Sí.